Estrenada en 1966, a simple vista parecía una más del montón en el género de ciencia ficción. Pero todo cambia cuando analizas las cifras y comprendes el auténtico pánico. La serie El túnel del tiempo no se limitaba a manipular la historia, también desafiaba los límites del presupuesto, se enfrentaba a la censura y ponía en jaque su propia existencia. Y es que esta producción fue tan desmesuradamente ambiciosa que acabó convirtiéndose en una catástrofe anunciada. Arrancó con un episodio piloto de coste exorbitante, capítulos cuyo presupuesto duplicaba el estándar de la época, y episodios que fueron mutilados por ser considerados excesivamente violentos o ideológicamente controvertidos. A esto se sumaban actores que no se soportaban fuera del plató, y una conclusión que nunca llegó a serlo. Pero lo más increíble es que se sabe de la existencia de un desenlace alternativo, redactado y custodiado bajo llave como si se tratara de un secreto de Estado. Un epílogo que no se conformaba con traer de regreso a los personajes principales a su tiempo, sino que además les imponía un severo castigo por todas sus acciones. En este video te revelo 15 curiosidades sobre la serie que derrochó un dineral, y a pesar de todo, jamás consiguió que sus héroes volvieran a su hogar. Curiosidad número 15. El episodio piloto tuvo un coste de $4 millones, una cifra demencial para 1966. Permiso de acceso concedido. Contraseña: León Rojo. En aquella época, invertir $4 millones en un solo capítulo piloto era algo prácticamente inconcebible. Para que te hagas una idea, el presupuesto total de una temporada para muchas otras producciones ni siquiera alcanzaba esa suma. Ewing Allen venía de una racha de éxitos con otros proyectos, por lo que la cadena televisiva le concedió carta blanca, aunque también le impuso una presión tremenda. Con semejante inversión, esta serie estaba obligada a convertirse en un hito histórico. Y justo ahí comenzó el conflicto. El programa funcionaba correctamente en audiencia, pero no lo bastante bien como para justificar semejante desembolso. La ambición se palpaba en cada detalle, en el diseño de producción, en los decorados, en la escala monumental de todo. La serie El túnel del tiempo arrancó con un concepto magnífico, pero también con una carga financiera que resultaba imposible de mantener a largo plazo. Curiosidad número 14. Edificaron el plató más colosal de la televisión de la época, y su coste fue astronómico. El alma de la serie residía en aquel corredor en espiral, atestado de luces y paneles de control, que evocaban una visión del futuro directamente salida de un laboratorio de alta tecnología. Únicamente ese decorado, compuesto por el túnel y toda la infraestructura que lo rodeaba, tuvo un coste aproximado de $250,000, y no se trataba de un plató cualquiera. Se convirtió en uno de los escenarios fijos de mayores dimensiones que se habían visto en la televisión hasta aquel entonces. Fue diseñado con el propósito de dejar boquiabierto al espectador, y ciertamente lo conseguía. Sin embargo, esa misma magnificencia se convirtió en su sentencia. Cuando el decorado central de tu producción tiene un coste tan elevado, sostener ese nivel de calidad episodio tras episodio se transforma en una lucha constante. Curiosidad número 13. El coste de cada capítulo duplicaba la media de la industria, y eso fue lo que sentenció su destino. Era el proyecto más ambicioso y confidencial, mientras que otras producciones televisivas lograban realizar sus episodios con presupuestos bastante contenidos. El túnel del tiempo no escatimaba en gastos. Se estima que los episodios alcanzaban cifras cercanas a los $250,000 por unidad, una cantidad desorbitada para 1966. Esto implicaba que, aún teniendo una buena cuota de pantalla, la cadena hacía números con frialdad. El producto es bueno, pero el coste es excesivo. Y en el mundo de la televisión, si un programa no genera beneficios, sus días están contados. La verdadera tragedia de este proyecto es precisamente esa. No se trató de un fracaso de audiencia, sino de un descalabro económico. Era una serie con gran seguimiento por parte del público, pero financieramente inviable. Curiosidad número 12. Los dos actores principales se aborrecían mutuamente en la vida real. Ante las cámaras formaban un equipo compenetrado, pero tras ellas la situación era muy distinta. James Darren, quien interpretaba a Tony Newman, y Robert Covert, en el papel de Doug Phillips, mantuvieron un trato muy tirante a lo largo de la filmación. Tenían personalidades antagónicas, maneras de ser incompatibles y fricciones continuas. Según relatos del equipo de producción, apenas cruzaban palabra entre escena y escena, y la atmósfera en el plató se tornaba muy cargada. Tan cargada, de hecho, que en ciertas secuencias el equipo técnico debía tener especial cuidado con los encuadres para que esa animosidad no traspasara la pantalla. Lo paradójico de todo esto es que aquella hostilidad latente acabó resultando beneficiosa. La química entre ellos se percibía auténtica,
aunque no se debía a un vínculo de amistad, sino a esa pura fricción. Curiosidad número 11. La cadena televisiva aplicó la censura a varios episodios por su contenido violento y por tratar temas históricos delicados. La trama abordaba conflictos bélicos, catástrofes, ajusticiamientos y personajes controvertidos, lo cual en la televisión de aquellos años era material explosivo. El Comité de Estándares y Prácticas de la cadena intervenía con bastante frecuencia, eliminando escenas de violencia explícita, fallecimientos que se juzgaban demasiado impactantes para el público familiar, y episodios enteros que eran objetados por su falta de rigor histórico. Y aquí es donde surgía un conflicto clásico. Irwin Allen deseaba retratar la historia tal y como fue en realidad, sombría, salvaje e incómoda. Sin embargo, la televisión buscaba dulcificarla para evitar las protestas de los espectadores. El resultado fue que varios capítulos llegaron a la pantalla con recortes significativos, diálogos reescritos o directamente en versiones censuradas. Esta situación no solo enfurecía al creador de la serie, sino que además diluía la potencia del concepto original. Un viaje a través del tiempo sin filtros ni adornos. Curiosidad número 10. A pesar de que aparentaba ser una instalación futurista completamente original, una porción considerable del complejo del túnel no fue creada desde la nada. Irwin Allen era conocido en la industria por una costumbre muy particular: reciclar absolutamente todo lo que estuviera a su alcance. Paneles de control, consolas, luces parpadeantes y diversos aparatos electrónicos fueron extraídos directamente de otras de sus producciones, de manera muy especial de Viaje al fondo del mar. El único componente totalmente original era la propia estructura espiral del túnel. Todo el resto del conjunto era una astuta combinación de escenografías preexistentes, que fueron redistribuidas hábilmente para dar la impresión de ser algo nuevo. Ciertos actores rememoraban la sensación de entrar al plató y a identificar mandos ya vistos en producciones anteriores, lo que provocó una sensación de inquietud entre los seguidores más observadores. El porvenir que se mostraba en pantalla resultaba excesivamente familiar a otros mundos futuros. Este reciclaje no se debía a la desidia, sino que era una solución de emergencia para frenar unos gastos que ya estaban totalmente desbordados. Un dato revelador: Irwin Allen jamás concibió la serie con dos personajes principales. La visión original para la trama era considerablemente más sencilla y sombría, centrada en un único investigador extraviado en la corriente temporal. Sin embargo, la cadena televisiva impuso su criterio. ABC demandó la presencia de dos figuras estelares, convencidos de que una pareja protagonista captaría una mayor audiencia y facilitaría que el público se sintiera más identificado. Irwin Allen accedió de mala gana a esta exigencia, y lo cierto es que jamás llegó a sentirse a gusto con ese cambio impuesto. Esta incomodidad es palpable en los guiones, donde uno de los protagonistas habitualmente asume el papel principal, mientras que su compañero queda en un segundo plano, limitado a responder a los acontecimientos o a necesitar ser salvado. Esto derivó en un esquema narrativo que se repetía constantemente. Uno de ellos se encontraba en una situación de riesgo. Su compañero trataba de rescatarlo. El túnel del tiempo sufría un desperfecto, y ambos eran lanzados a un nuevo salto temporal. El propio Allen confesó tiempo después que desarrollar las tramas para dos viajeros del tiempo restringía las posibilidades dramáticas. Tenía la percepción de que la idea original perdía impacto, pero en ese punto ya era imposible dar marcha atrás. Octavo dato. La serie fue cancelada a pesar de registrar excelentes índices de audiencia. Nos encontramos aquí ante una de las decisiones más desconcertantes. La producción El túnel del tiempo gozaba de un seguimiento masivo, alcanzando una media cercana a los 30 millones de televidentes por capítulo, una cifra que en la actualidad resultaría completamente extraordinaria. La pregunta es inevitable: ¿cuál fue el motivo de su cancelación? La explicación es tan sencilla como brutal. Cada capítulo generaba pérdidas económicas. La cadena realizó un análisis puramente financiero. A pesar del gran seguimiento que tenía la serie, los ingresos por publicidad resultaban insuficientes para compensar los enormes costes de realización. ABC propuso una solución alternativa: renovar la serie, pero con una asignación presupuestaria drásticamente reducida por capítulo. Irwin Allen rechazó la oferta de plano, argumentando que le sería imposible preservar la calidad del producto con semejantes recortes. De esta manera, una serie que triunfaba en audiencia terminó siendo víctima de las cifras de una hoja de cálculo. Séptimo dato. La escasez de fondos llevó a que un mismo actor diera vida a múltiples figuras históricas. Debido a las limitaciones económicas, el intérprete Wiesel acabó encarnando no solo al personaje del científico, el Dr. Raymond Sway, sino que además representó a diversas personalidades históricas a lo largo de distintos capítulos. Apareció como un oficial de la Confederación,
un general en plena batalla, y una sucesión de figuras del pasado. Lo más llamativo es que ni siquiera se esforzaban demasiado en ocultar esta repetición. El público se percató de inmediato. Las publicaciones de la época hicieron mofa de la situación, y el propio equipo de producción se sentía bastante avergonzado por estas circunstancias. Irwin Allen justificó la medida alegando que numerosas personalidades históricas compartían rasgos físicos similares. Fue una excusa que nadie compró. Sin embargo, este hecho pone de manifiesto algo crucial. La producción ya estaba al límite de sus posibilidades económicas mucho antes de que se anunciara su fin. Sexto dato. El capítulo dedicado al hundimiento del Titanic fue tanto el de mayor envergadura como el que congregó a más espectadores. Este episodio doble sobre el Titanic representaba una fijación particular para Irwin Allen. Se realizó una profunda investigación de los testimonios auténticos de los supervivientes. Se incluyeron frases que estaban documentadas históricamente. Se procuró respetar la secuencia de los hechos con un rigor poco común para la televisión de 1966. Si bien es cierto que los personajes principales intentan alertar a la tripulación, lo cual es un elemento de ficción, gran parte de los diálogos fueron extraídos textualmente de testimonios verídicos. El episodio se convirtió en un éxito rotundo, alcanzando los 37 millones de espectadores, la cifra más alta de la historia de la serie. Resulta paradójico que al mismo tiempo, fuera también uno de los episodios que más coste supuso, lo que acabó por consolidar la opinión de la cadena de que el programa era visualmente impresionante, pero insostenible desde el punto de vista financiero. Quinto dato. El departamento de efectos especiales se convirtió en la cantera de futuras leyendas del sector. Aventura en algún rincón de aquel laberinto infinito. A pesar de que en la actualidad muchos asocian la serie El túnel del tiempo con sus dificultades, es justo reconocer que su personal técnico era sencillamente excepcional. El máximo encargado de los efectos visuales era L.B. Abbott, una de las figuras más respetadas de la televisión de aquel entonces. A sus órdenes, trabajaba un grupo de técnicos nobles que aún no eran conscientes de que estaban participando en algo que haría historia. En ese equipo se encontraban ayudantes que, con el paso de los años, transformarían por completo el cine de ciencia ficción. El célebre efecto del vórtice del tiempo, esa espiral cautivadora que daba la impresión de engullir a los personajes principales, fue concebido utilizando medios asombrosamente básicos. Un disco decorado que rotaba, grabado a través de un cristal con ondulaciones y al que se le añadía el efecto de luces estroboscópicas. No se trataba de tecnología de punta, sino de puro ingenio. Las restricciones económicas forzaron al equipo a sacar el máximo partido de cada recurso visual disponible. Y ese aprendizaje forzoso, esa escuela de creatividad con medios limitados, resultó fundamental para el desarrollo profesional de muchos de ellos. Resulta irónico que una serie que fracasó financieramente por sus elevados costes fuera precisamente la que enseñara a su equipo técnico a crear auténtica magia, partiendo de casi la nada. Cuarto dato. El capítulo sobre Pearl Harbor estuvo a punto de generar un incidente diplomático. De hecho, el episodio ya era polémico antes de su estreno. Sobre Pearl Harbor era un verdadero quebradero de cabeza. Apenas la cadena ABC comunicó su producción, llegaron quejas formales directamente desde el gobierno de Japón. Se argumentaba que el episodio corría el riesgo de avivar viejas heridas históricas y afectar negativamente las relaciones entre ambos países. Diversos grupos pacifistas se sumaron a la presión, exigiendo su cancelación definitiva. La situación llevó a la cadena a sopesar seriamente la posibilidad de no sacarlo al aire. Sin embargo, Irwin Allen defendió su proyecto con firmeza. Se comprometió a que el episodio abordaría la tragedia con una perspectiva humana y de ninguna manera propagandística. Pese a esto, ABC impuso la condición de reescribir el guión por completo. El resultado fue un enfoque mucho más moderado, una notable disminución de la violencia explícita y un cuidado especial para no enaltecer a ninguna de las partes. A pesar de todas las precauciones, el día de su emisión, justo 25 años después del ataque, el canal fue inundado por una avalancha de cartas de espectadores indignados. Aquel capítulo se consolidó como uno de los más polémicos de toda la serie y puso de manifiesto una verdad bastante incómoda. Los viajes en el tiempo implicaban remover un pasado cuyas heridas aún estaban lejos de cicatrizar. Tercer dato. Ciertos capítulos sufrieron censura, dependiendo del estado en el que se iban a transmitir. Este es, sin duda, uno de los hechos más inverosímiles que rodearon a la producción. Resulta que el capítulo dedicado a Billy el Niño fue vetado en diversos estados de Estados Unidos, con especial incidencia en Nuevo México y ciertas zonas de Texas. La razón principal de la controversia fue la forma en que se retrataba al personaje. En el episodio, se presentaba a Billy el Niño como una figura juvenil y trágica,
que había sido arrastrado a una vida de violencia debido a sus circunstancias. Esta visión del personaje resultó ser, para gran parte del público local, algo completamente inaceptable. Una parte de la población lo veía como un delincuente sin posibilidad de redención, mientras que otros lo idolatraban como un héroe del pueblo. ABC dio luz verde a sus filiales locales para que tuvieran la opción de no transmitir el capítulo y, en su lugar, programar la repetición de otro. Esta decisión acaparó titulares en la prensa regional y le dio al episodio una notoriedad imprevista, lo que provocó que se convirtiera en un capítulo incluso más codiciado por la audiencia. La serie extrajo una lección tardía. La historia nunca es un terreno neutral, y adentrarse en ella puede resultar tan controvertido como arriesgado. Segundo dato. El final que vimos en realidad no era un final. El capítulo que se emitió como el último de la serie nunca fue concebido para darle un cierre a la trama. En él, Tony y Doug simplemente se embarcan en una nueva misión, sin ofrecer ninguna conclusión, sin poder volver a casa y sin ningún tipo de despedida. El público se quedó completamente perplejo. Irwin Allen era consciente de que la continuidad de la serie pendía de un hilo, pero se negó a escribir un final conclusivo. Su estrategia era evidente. Si mantenía la trama inconclusa, existía la posibilidad de que la cadena se replanteara la decisión de cancelarla. Pero eso jamás sucedió. Durante meses, las oficinas de ABC se vieron inundadas de cartas de los seguidores. Todas planteaban la misma pregunta. ¿Logran regresar a casa? ¿O están condenados a vagar por el tiempo eternamente? La única respuesta que obtuvieron fue el más absoluto silencio. De este modo, dos científicos terminaron extraviados en la corriente temporal, no como resultado de una elección narrativa, sino por la simple y llana razón de que el presupuesto se había agotado. Primer dato. Hubo un final alternativo que fue completamente descartado. Y esta es posiblemente la revelación más impactante de todas. Lo cierto es que Irwin Allen llegó a escribir un desenlace auténtico, pero este jamás llegó a rodarse. El guión llevaba por título Return to the Future, y en él se veía cómo Tony y Doug por fin descubrían el modo de regresar a su propio tiempo. Sin embargo, ese retorno distaba mucho de ser triunfal. Una vez que llegaban al presente, se topaban con una realidad desoladora. El mundo que ellos recordaban había desaparecido por completo. Sus intervenciones en el pasado habían modificado demasiados acontecimientos clave de la historia. La línea de tiempo original había sido irrevocablemente borrada. Absolutamente nadie sabía quiénes eran. El proyecto conocido como el túnel del tiempo simplemente jamás había existido en esa nueva realidad. La doctora McGregor no tenía ni la menor idea de su identidad. Habían conseguido regresar, sí, pero a un universo que ya no era el que les pertenecía. El libreto concluía con un final abierto, insinuando que su única opción podría ser la de volver a saltar a través del tiempo. Una vez más, la cadena ABC desestimó este final por considerarlo excesivamente sombrío, enrevesado y poco adecuado para el público familiar. De esta manera, el único desenlace verdadero que se concibió para la historia quedó en el olvido. Cuando el propio tiempo te impide regresar a casa, queda claro que el túnel del tiempo tenía el potencial para haber llegado a ser una de las más grandes epopeyas que la ciencia ficción ha dado en televisión. Poseía grandes ideas, una enorme ambición y contaba con un innegable talento. Sin embargo, también se enfrentó a presupuestos inasumibles, constantes intromisiones por parte del canal y una serie de decisiones que jamás terminaron de concretarse. Al final, el destino de la serie se convirtió en una ironía perfecta. La historia de dos hombres que quedaron atrapados en el tiempo, precisamente porque el sistema que los había enviado allí se derrumbó. No tuvieron un regreso al hogar, ni tampoco tuvieron una despedida. Únicamente quedaron capítulos inconexos, continuas reposiciones y una gran promesa que nunca se cumplió. Y tal vez sea por esta razón que la serie todavía pervive en la memoria de tantos, porque hay relatos sobre viajes en el tiempo que no concluyen con el cierre de un portal. Su verdadero final llega cuando alguien apaga las luces del plató, abandonando a sus protagonistas a un viaje eterno. Si este relato te ha hecho reflexionar, significa que ha cumplido su objetivo. Porque al fin y al cabo, ¿por qué existen viajes que jamás hallan el sendero de regreso?